Hola y bienvenido a un nuevo video del Ojo del Inversor. En el análisis de hoy traigo una empresa líder en su sector, con unos retornos sobre el capital impresionantes y que viene con una temática similar a la que tuvo Google hace unos meses. Una empresa que se cree que la inteligencia artificial la va a destruir, que va a dejar de crecer y básicamente que va a desaparecer. Entonces, sin más, empecemos a ver un poco qué está pasando con Adobe. Bueno, para empezar, arrancamos con los filtros del ojo del inversor. A ver, el filtro número uno es el PI. Vemos una empresa que hoy en día tiene un PI de 16 veces, por debajo del mercado. Después vamos a estar comparando un poquitito con estudios del JP Morgan para verificar cuál es el estado de precio hoy del mercado, pero vemos que se encuentra por debajo de la media del mercado, que hoy es 22 veces. En segundo lugar, vemos la facturación que se espera para la empresa. Para los próximos 2 años se espera que crezca por año un 9,5%. En tercer lugar, las ganancias por acción. Fíjense cómo se esperan que crezcan más que las ventas. Esto es porque la empresa viene haciendo recompras de acciones, ¿sí? En cuarto lugar, tenemos lo que es el retorno sobre inversión. Este punto para esta empresa es algo impresionante porque muy pocas empresas cuentan con retorno sobre inversión tan fuertes como esta. Un 46% es un margen impresionante. Tenemos que ver después si la empresa consigue seguir invirtiendo, porque ¿qué pasa? Si vos tenés un retorno sobre inversión muy alto, pero ya no tenés más donde invertir porque ya no podés crecer más, bueno, es como de alguna manera algo decorativo. Pero si la empresa puede seguir invirtiendo, que lo está haciendo en inteligencia artificial y nuevas herramientas, y obtiene estos retornos, entonces es algo buenísimo, puede generar muchísimo valor a largo plazo. El pilar número 5 es la deuda. Como vemos, esta empresa goza de una salud financiera impresionante, prácticamente no tiene deuda, no tiene caja tampoco, pero no tiene deuda, lo cual va muy alineado con tener una buena generación de caja y con tener un buen retorno sobre inversión. Empresas que tienen retornos tan grandes en general no necesitan endeudarse para crecer, porque con lo poco que produzcan cuando son pequeñas, ya reinvirtiendo a estos niveles, generan un flujo de caja más grande muy rápido. Y por último vamos a ver la generación de valor hacia el accionista, que en realidad es lo que todos queremos lograr, ¿no? Que a largo plazo, si nosotros invertimos en esta empresa, tengamos resultados positivos. Y como vemos acá, yo siempre hago el estudio con gráficos a 10 años, vemos que la empresa a 10 años te estuvo rindiendo un 15,2% anual, lo cual es fantástico. Un 15% significa que en 5 años ya duplicaste tu dinero, ¿sí? Si hacemos esto durante 10 años, significa que por lo menos lo vamos a ver multiplicado por 4. Que si nos fijamos, más o menos acá estamos alrededor de 100 y nos fuimos a 400, se da esa métrica. Por ende, muy buena generación de valor para el accionista. Habiendo estudiado estos filtros, me da más ganas de ver qué está pasando con esta empresa, ¿sí? De entenderla un poco más, ver qué es lo que hace, cómo genera dinero y qué podemos esperar para el futuro. Así que profundicemos un poco más. ¿Qué hace la empresa entonces? Adobe es una de las empresas de software más importantes del mundo, conocida sobre todo por sus productos creativos, Photoshop, Illustrator, Premiere, Acrobat, y por su modelo de suscripción que ha cambiado en los últimos 6-7 años, de Adobe Creative Cloud, que reemplazó las licencias perpetuas y le dio ingresos más predecibles y recurrentes a la empresa. ¿Cómo genera específicamente los ingresos? Adobe no publica ingresos desagregados por productos, sino que lo hace por segmentos. Dentro de Digital Media, que representa entre el 73 y 75% de los ingresos totales, tenés dos grandes divisiones. Creative Cloud, que son los productos creativos como Photoshop, Illustrator, Premiere, etc., que aportan la mayor parte de los ingresos, más del 60% del total de la compañía. Y después tenés Document Cloud, donde está Acrobat, PDF, eSign, etc., que representa alrededor de entre el 10 y el 15% del total. El resto de los ingresos viene de Digital Experience, que es marketing, analytics, contenido digital para empresas, y un segmento muy pequeño que tienen de publishing. El modelo de negocio es de software, con ingresos principales de suscripciones. Como ventaja competitiva, tiene un ecosistema integrado y barreras de salida altas para los clientes profesionales, con un fuerte reconocimiento de marca. Porque es muy difícil para estas empresas profundizar su conocimiento sobre una herramienta, es muy difícil que cambie a otra. O sea, hay una ventaja competitiva por costo de cambio que es muy alta. En cuanto a finanzas, la empresa tiene márgenes brutos muy altos, del 85% más o menos, y operativos de alrededor del 30%.
con una alta generación de flujo de caja. Como tendencias, la integración de la inteligencia artificial generativa en sus productos como Adobe Firefly, que vamos a estar viendo por ejemplo, la expansión de herramientas colaborativas en la nube y la monetización de nuevos formatos digitales. En cuanto a tamaño de mercado, según una presentación de Adobe a inversores, su mercado total direccionable crecería de 205.000 millones en 2024 a 293.000 millones en 2027. Esto es una tasa anual de crecimiento del 12%. Después la participación o el market share que la empresa tiene ronda el 60%. Si pasamos a ver la evolución histórica de la empresa, vemos que el revenue pasó de 4.000 millones a 23.500 millones que se esperan para este año, con un crecimiento anual compuesto del 15.8%. Si pasamos después a ver el net income normalizado, vemos que fue del 23.7%. Uy, perdón, acá está la cámara. Si pasamos al EPS, es decir, a las ganancias por acción, vemos que fue del 25%, lo que quiere decir que la empresa estuvo recomprando algunas acciones o expandiendo márgenes. Y en último lugar, acá, perdón, de vuelta tengo el logo del canal, pero acá dice Free Cash Flow. El Free Cash Flow creció a un ritmo del 20%. Todas métricas muy interesantes, muy buenas. Viendo esto, uno diría, che, me tiro de cabeza. Ahora, vamos a ver un poquito la historia más reciente de la empresa, qué es lo que nos cuenta. La historia es corta, como digo, que es de 2020 para este lado. Fíjense cómo el revenue afloja un poco su fuerza de crecimiento, baja del 15 y pico al 13, redondeando. El net income baja al 12 y medio, el EPS al 15, del 20 y pico al 15, y el free cash flow del 20 al 11. Por ende, esto pareciera ser otra empresa. En realidad, obviamente, es la misma empresa, pero en otra etapa, digamos, una etapa de un crecimiento no tan explosivo, sino más moderado, que obviamente, como ya sabemos, se va a ver reflejado en los múltiplos de la empresa, sin ninguna duda, porque es uno de los principales factores que afecta a los múltiplos. De todas maneras, sigue siendo una empresa con crecimiento interesante y muy bien posicionada. Veamos las expectativas de los analistas. Vemos de vuelta un escaloncito más abajo, lo que tiene que ver con el crecimiento del revenue, 8%, bajamos del 12 al 8%. El net income un 10%, es decir que esperan expandir un poquitito sus márgenes. El EPS normalizado 8%, es decir que pareciera que esperarían que haya un poquito de dilución. Y el free cash flow a un nivel del 7%. Como vemos, todas las métricas son mucho más conservadoras, digamos. No nos olvidemos que esto está hecho por analistas y uno prefiere siempre ser más conservador y errar por abajo que pensar que una empresa va a crecer una barbaridad y terminar errando por arriba y después tener pérdidas de capital. Tengamos en cuenta también que es muy difícil para los analistas entender cómo puede afectar a las ganancias de la empresa la disrupción de la inteligencia artificial. Ahora vamos a ver en una presentación un poquito más adelante qué herramientas está usando o está creando la empresa, que sobre todo el año 2024 fue el año en el cual desarrolló estas herramientas y ahora tienen que empezar a ver cómo las monetiza. Que la empresa nos está hablando de que las va a monetizar a través de el agregado de nuevos clientes y un poquito de subida de precios. Entonces estas cosas son muy difíciles de factorizar dentro de los cálculos a futuro. Vamos a pasar ahora un poquito a datos oficiales de la empresa. Esta diapositiva la obtuve de la última presentación del reporte anual de la empresa. Y acá vemos cómo la parte de Creative Cloud y Experience Cloud vienen creciendo. El ARR son las suscripciones que tienen ya tomadas para el año siguiente. ¿Sí? Entonces fíjense cómo viene esto creciendo a un ritmo del 15% y después el Experience Cloud Subscription Revenue viene creciendo a un ritmo del 13%. Lo que tiene es que esto representa una parte menor de lo que es la facturación hoy del total de la empresa. Pensemos que la empresa, acá estamos hablando de 4.9 billions y la empresa en su totalidad factura 23 billions. Entonces, si bien esto vino creciendo al 13, hay que ver cuánto termina impactando en el total de la facturación de la empresa. Acá tenemos otras áreas del negocio que vemos que están creciendo. La facturación a un ritmo del 50% o los usuarios a un ritmo del 30%. Por ende vemos que la empresa tiene áreas en las que está generando mucho crecimiento, pero que, como decíamos antes, al ser una empresa tan grande y esos ser segmentos pequeños, es difícil todavía el impacto en el total de la facturación de la empresa. Pero si esto sigue traccionando a este ritmo, quizás en 2-3 años el impacto de esto sea mucho mayor sobre los números de la empresa. Pero ahora veamos un poco quiénes son los directivos. El directivo principal es Shantanu Narayan, es el CEO y fue el CEO desde el año 2007. Lleva 18 años en el puesto y es el que hizo la transición
de licencias perpetuas a lo que son las suscripciones que le dio este gran crecimiento a la empresa. Como vemos, no es una persona nueva en la empresa seguro, porque tiene más de 27 años y 18 como CEO, pero tampoco en el sector. Y es una persona que está orientada a largo plazo y a la innovación. Si queremos entender después si esta persona está alineada con nosotros, podemos ver los directivos, cuántas acciones tienen y cuáles son sus sueldos. Entonces, fíjense cómo el CEO tiene 136 millones de dólares en acciones y un sueldo base de 1.500.000 por año. Por ende, está 91 veces apalancado en acciones. Esto significa que es 91 veces más grande lo que tiene en acciones que su sueldo anual. Por ende, está más inclinado a que el resultado de la acción sea mejor que a trabajar por su sueldo. Lo mismo sucede con los directivos que están debajo de él. El CFO también 12 veces su salario en acciones. Por ende, vemos que todos en general están muy alineados con el accionista. Para entender un poquito si la empresa está cara o barata, está el PI, que es uno de los principales indicadores, y esta es la evolución histórica. Esto lo van a haber dado vuelta, después lo voy a cambiar. Acá partimos de julio a julio 2025, y fíjense cómo la empresa ha estado a una media de 33 veces, con picos de 60 y con mínimos de 15,20, que es prácticamente la situación en la que se encuentra hoy. Por ende vemos que nos encontramos, por su historia, muy deprimidos. Pero como dijimos, uno de los principales factores que afecta al múltiplo es el crecimiento. Entonces yo lo que hice fue cruzar el PI con el crecimiento en cada momento. Hay una métrica popularizada por Peter Lynch, perdón, no me salía el nombre, que es el PEG, que es el PI dividido por el growth. Entonces, acá está. Yo lo que hice fue, tomé el PI de este momento, vamos a suponer que era 45, y lo dividí por el crecimiento que se esperaba de la empresa. Imaginemos 50, entonces esto te daría 0,95. Y esto hice en distintos puntos como para tener una idea bien de qué iba pasando. Entonces fíjense, acá estábamos abajo de 1. Peter Lynch planteaba que menos de 1 la empresa estaba subvalorada, 1 estaba fair value y a partir de ahí estaba sobrevalorada. Un poco esos matices han cambiado porque esto él lo usó durante el 90, entonces el mercado es un poco diferente hoy, pero nos da un indicativo más o menos de dónde estamos parados. Entonces fíjense, tuvimos algún bug en el medio, de hecho en este momento me acuerdo la empresa le dio 0% de crecimiento para el año siguiente y estaba un PI de 36, entonces bueno dije ok, lo divido por 1 por lo menos y me dio 36, pero bueno, después retomó la senda de crecimiento, el PI aumentó pero también su crecimiento, entonces volvió a estar por debajo de 1, pero acá vemos como fines de 2022 ya la empresa empieza a tener un PEG de 1,5 prácticamente, de 2. Hoy estamos en 1.2, entonces vamos a centrarnos en cómo fue el desempeño de la empresa en esta época. Si nosotros pasamos, vemos que acá estamos a fines de 2022, a fines de 2021, inicio de 2022, es cuando la empresa tuvo estos PEG superados de 2 y donde empieza a tener como este desempeño un poco más errático, con más fluctuaciones y donde vemos que el rendimiento termina no siendo tan positivo. ¿Por qué? Porque como dijimos, se le cortó el crecimiento fuerte que la empresa venía teniendo. La empresa venía, como cada vez crecía más, tenía un doble upside, porque cada vez crecía más y entonces le expandían el múltiplo. Entonces eso te hacía como una doble potenciamiento hacia el crecimiento, hacia un aumento de valorización. Vamos a pasar ahora a lo que tiene que ver con la valuación de la empresa. Y vamos a empezar tratando de entender dónde estamos parados. Este es un estudio que hace JP Morgan trimestralmente, donde nos muestra el estado del mercado en general. Lo hace en base al S&P y hoy nos muestra que estamos a 22 veces ganancias. Acá pueden ver PE, Forward PE, 22 veces. La media de 30 años es de 17, por ende estamos pasados. Acá tenemos la media, este sería un desvío estándar, estamos por fuera de lo que es un desvío estándar, es decir que estamos mucho más caros de lo normal. ¿Sí? Eso es importante que lo tengamos en cuenta cuando después lo comparemos con Adobe para entender, ok, qué podemos esperar y qué múltiplos le deberíamos asignar a esta empresa. Entendiendo ahora un poco entonces dónde está el mercado parado hoy, vamos a aplicar la fórmula de Graham. La fórmula de Graham es una fórmula que desarrolló Benjamin Graham, obviamente, en los años 60 aproximadamente, y lo que busca es sacarnos el valor intrínseco de una empresa. Hay un montón de factores que no tienen en cuenta, como la deuda, retorno sobre el capital, etc. Pero más o menos nos sirve como guía. La fórmula original es esta. El valor intrínseco de una empresa va a ser el EPS multiplicado por un coeficiente que es 8,5 más 2 veces el crecimiento
por 4,4, que es el promedio del rendimiento de los bonos en 1962, contra dividido todo por el rendimiento de los bonos AAA. Para aplicar esto, entonces decimos que el EPS actual de la empresa, acá me redondeo en 21, pero es 20,50. El múltiplo que dijimos por una empresa sin crecimiento es de 8,5. Esperamos un 10% de crecimiento para la empresa para los próximos 5 años. Entonces nos termina dando que el PI, que va a ser este 8,5 por 2 veces el growth, es de 28,5. Bueno, a ver, si comparamos con el mercado, la realidad es que Adobe es una empresa un poco mejor que el mercado porque tiene un retorno sobre el capital mucho mayor. El retorno de la media del S&P es de alrededor del 10-12%. Entonces fíjense que nosotros estamos en el 40 y pico, o sea, es mucho mejor. No tiene deuda, es una empresa que tiene un 60% de market share. Una ventaja competitiva de que sería el recambio, el costo de recambio muy alta. Entonces es lógico que cotice con una prima respecto al mercado. Esto nos daría un valor intrínseco hoy de la empresa de 514 y después aplicando lo que es el valor intrínseco, que es del valor, perdón, lo que es el margen de seguridad, que es del valor intrínseco, estando por abajo, a mí me gusta el valor de al menos un 30%, entonces nosotros estaríamos a un precio de compra hoy de $360. ¿Sí? Esta es un poco la parte artística, digamos, de la inversión, ¿no? La parte del know-how que uno va desarrollando a través de los años y de analizar empresas. Y también lo conservador que uno sea en la asignación del múltiplo, porque como vemos nos afecta muchísimo al rendimiento de la inversión. Si nosotros, por ejemplo, en vez de poner un 2 acá, porque hay muchos lugares en los cuales lo simplifican y le ponen un 1, o sea, solamente dejan G, pasarías a estar multiplicando el EPS no por 28,5 sino por 18,5. Y en este caso tendríamos entonces un valor intrínseco de la empresa de $334, no de 514. Entonces, esto es en lo que nosotros tenemos que estar trabajando y tenemos que ver cuándo estamos dispuestos a entrar en una empresa y cuándo no. Si yo me paro en la situación de mercado hoy, por ahí digo, che, está justificado un 28,5 porque si el mercado normal está en 22, bueno, no es tan descabellado que una empresa tanto mejor esté por arriba. Pero si yo pienso a largo plazo, a 10, 15 años, y bueno, la realidad es que la empresa me parece que está más cerca de las 18 veces y media o 20 veces que de las 28. Al igual que el mercado en su totalidad, su media, como vimos antes, es de 17 veces y no de las 22 que tiene hoy. Otra manera para llegar a nuestro precio objetivo para calcular el rendimiento de nuestra inversión es a través de la proyección de crecimiento. Nosotros lo que hacemos básicamente es, tenemos el revenue y el net income de hoy, lo proyectamos a futuro con una tasa de crecimiento, así como los analistas de TKR lo estimaron, nosotros también. Y después nosotros acabamos de agregar algo que no tenía, por ejemplo, la fórmula de Benjamin Graham, que es la cantidad de acciones en circulación. Nosotros vimos que la empresa viene reduciendo la cantidad de acciones en circulación a un 2% anual, más o menos. Vamos a bajar la tasa nosotros a un 1,5% para ser un poco más conservadores. Y entonces planteamos, partimos del PEG. Si el PEG es de 1,5, entonces nuestro PI va a ser 1,5 por el crecimiento que dijimos que es del 10%, nos va a dar un PI de 15. Que acá después vamos a ver si nos parece que está bien o está mal, así como hicimos en la fórmula anterior. Pero bueno, esto nos daría un precio objetivo de la empresa de 194.000 millones, cotizando hoy en 350 millones. Nosotros después hacemos el market cap, que sería este, dividido las acciones, los 399 millones que habría, nos da un precio objetivo por acción de $487 por acción. Y después, entre la cotización actual y estos $487, nos da una tasa de crecimiento anual del 9%, que no parece nada despreciable, teniendo en cuenta que estamos con un múltiplo deprimido, está bien, estamos teniendo estimaciones de crecimiento moderadas, ni altas ni bajas, pero moderadas, pero con un múltiplo deprimido. Ahora, si nosotros dijéramos, che, el PI de la empresa, si el del mercado en general es de 17 veces la media de los últimos 30 años, y esta empresa tiene que estar por arriba, como dijimos, por retorno de inversión, por nivel de deuda, por posición competitiva en el mercado, etcétera, para mí debería tener por lo menos un PI de 20. Si nosotros decimos, bueno, entonces con un PI de 20 y el mismo net income, entonces el precio objetivo pasa a ser de la empresa total de 259.000 millones. Dividido por los 400 millones de acciones que hay, nos da un precio objetivo de $649. Que ahora lo comparamos con la cotización actual de $350 y nos da un potencial de revalorización anual
del 17%. Como vemos, se tiene que dar esta expansión de múltiplos. Recordemos que la empresa hoy se encuentra entre las 15 y 16 veces, ¿sí? O sea que acá tendríamos no solamente en este escenario no solo el beneficio del crecimiento, sino el beneficio de la expansión de múltiplos. En este otro caso no tenemos el beneficio de la expansión de múltiplos, simplemente el beneficio del desempeño o crecimiento propio de la empresa, lo cual no es menor. Bueno, con esta presentación más o menos busqué darle una idea de qué es lo que hace Adobe, de hacia dónde está encarando, de cuál fue su desempeño histórico y cuál podría ser un escenario futuro. Yo particularmente, y esto ya saben que no es una recomendación ni de compra ni de venta, que tienen que hacer su propio análisis, pero yo lo que veo es una empresa líder en su sector, con retornos fuertes, que ha sabido navegar situaciones de cambios disruptivos, que tiene un líder que ha sabido innovar y está hace 18 años frente a la empresa y la ha sabido llevar a buen puerto, que está con mucho dinero invertido, y veo, como dije al principio, una situación similar a lo que estuvo pasando hace unos meses con Google, donde se tiene miedo a que por la inteligencia artificial todo esto desaparezca, pero los números de la empresa indican que no, que se están sabiendo ayornar, y ellos mismos en los conference call comentan que la inteligencia artificial es un viento de cola más que un viento de frente para la empresa. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya servido, sobre todo que les hayan servido las herramientas para entender un poco cómo podemos avanzar en el análisis de una empresa. Les queda alguna duda, pueden dejarme en los comentarios. Si quieren que veamos alguna empresa, también déjenme en los comentarios. Nos vemos en un próximo video del Ojo del Inversor.